permiso del Estado, y estaba explicando eso y estoy recordándome que pasé a otro punto, pero fíjense, las iglesias, hermanos, no existen con el poder y por el poder del Estado. Sin embargo, sí necesitamos estar en regla, ¿verdad? En la medida que sea posible, cuando no vaya contra ningún principio bíblico. Eso que ve allí es pues prácticamente el registro, ¿no?, de una AR, que gracias a Dios aquí veo que se tiene la AR, y eso es correcto. La iglesia debe cumplir con todas las leyes establecidas por el Estado mexicano. Ahora, yo lo pongo en forma de pregunta porque hay excepciones, ¿sí? Y ahora le hago la pregunta y quisiera que me respondieran algunos, ¿no? ¿La iglesia debe cumplir con todas las leyes establecidas por el Estado mexicano? Pueden responder, ¿eh? Escuela Dominicana. ¿Sí? ¿Ok? Y si el Estado mexicano dice, ¿sabes qué? Ya los domingos no va a ser el día de reunión, es un decreto presidencial, vamos a dar libertad, pero los domingos no. Porque los domingos vamos a dedicarlos para las familias que salgan a los parques, y vamos a implementar un nuevo sistema para que todos tengan socialización, y ahora es una ley porque el derecho de la familia es el esparcimiento, así que las iglesias no se pueden abrir los domingos, el día que quieran entre semana, pero el domingo no se abre. Esa idea no está tan descabellada, porque hay lugares donde están lanzando iniciativas políticas de ese tipo, como lo hicieron con el tema del LGBT y los derechos que les están dando arbitrarios. ¿Qué tendría que hacer la iglesia? ¿Sujetarse al Estado? No. ¿Cerramos el domingo? No. Pero si es el Estado, es ahí donde entra la salvedad. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, ya ven que la pregunta tiene excepciones. ¿La iglesia debe cumplir con todas las leyes establecidas por el Estado mexicano? No. Hay excepciones. Ahora, al día de hoy, pues no hay algo que nos estorbe, ¿verdad? Al día de hoy, sí. ¿Habría algo que no debiéramos obedecer ahora? Ahora, al día de hoy, no. Todavía no, ¿verdad? Pero hay que estar conscientes de que podría ser en algún momento dado diferente. Ahora, ¿la iglesia debe ignorar completamente al Estado mexicano? No, porque somos ejemplo a la sociedad y somos luz a ellos y testimonio, y debemos sujetarnos a nuestras autoridades. Otra vez, nada más quiero que quede claro por la Escritura que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Una pregunta, por ejemplo, en la pandemia. Buena pregunta, ¿verdad? Pues no nos habíamos enfrentado con esas situaciones en nuestro país, una pandemia, yo creo que en ningún lugar. Pero hubo tiempos donde pues se cierran las iglesias, ¿verdad? Ahora, ¿cuál era la motivación por la que el gobierno estaba cerrando las iglesias? ¿O fue un ataque contra la iglesia? No necesariamente. Satanás se tomó de ahí como se toma de cualquier lugar, de cualquier cosa que se hace para sacar ventaja, pero el ataque no era exactamente a la iglesia. De alguna forma estaban todos los establecimientos ahí. Sin embargo, la iglesia todavía, la pregunta aquí, yo voy a hacer una pregunta más por de fondo. Si alguna iglesia no cerró en pandemia, ¿estaba en pecado? No. Son decisiones que la iglesia toma, ¿verdad? Y debe decir, bueno, hay riesgos. Ahora, de hecho, constitucionalmente no podía cerrar ni siquiera algunos establecimientos, no solo las iglesias. Era un asunto que se tenía que ir incluso en algunos casos a los juzgados si alguien peleara su derecho de abrir un establecimiento. Pero el sentido común nos decía, sí, hay momentos donde, ¿sabes qué? Mira, hay otras formas. No se nos está prohibiendo que la iglesia continúe adelante, ni que se cierre, ni que estamos en un lapso de cuidado, está bien. Pero llega un punto donde ese lapso de cuidado se va prolongando y ya empezamos a ver las artimañas del enemigo. Decimos, no, esto ya va por otro lado, y entonces la iglesia debe regresar. Y eso cada iglesia lo debe cotejar de acuerdo a la palabra de Dios. En nuestro caso, allá en Nuevo León, en Monterrey, hubo un momento donde fuimos abiertamente contra la indicación del gobierno.
Fuimos abiertamente contra la indicación del gobierno porque había un punto donde ya se estaba prolongando mucho y había lugares que se estaban abriendo y la iglesia no se abría. Y entonces nosotros acordamos reunirnos en algún momento, con muchos cuidados, sabiendo que había ciertos riesgos. Pero hermano, la iglesia primitiva corrió ese tipo de riesgos. La iglesia primitiva no dijo, mira, cuando se acabe la persecución, porque tenemos que salvar nuestra vida, volvemos. Cuando la iglesia peligra, hermanos, y ese es el principio con el que cierro esta pregunta, ¿qué en la pandemia? Cuando la iglesia peligra su salud espiritual, debe priorizar, debe poner en primer lugar la salud espiritual que la salud física. Cuando la iglesia peligra en su salud espiritual, cuando por falta de reuniones la iglesia puede desaparecer localmente, puede enfermarse localmente, mira hermanos, el Señor es el dueño de la pandemia. No, hay una línea muy delgada ahí donde cada iglesia debe tomar sus decisiones de acuerdo a la palabra y en sabiduría y en prudencia, pero en los principios bíblicos. Bueno, continuamos con la pregunta. Entonces, ¿la iglesia debe ignorar completamente el Estado? No, pero debe quedar completamente claro que en cada cristiano que la iglesia local no existe por el permiso del Estado. Hubo tiempos donde era prohibido tener iglesias y gracias a Dios el Señor mantuvo su iglesia. Se escondían los cristianos, se escondían, iban contra las leyes humanas porque no se permitía tener iglesias. Existen por el permiso y decreto expreso de Jesús. Mateo 16, 18, ¿se acuerdan lo que dice? Mateo 16, 18. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas, ni la pandemia prevalecerá contra ella. Y ahí va implícito que la pandemia finalmente no determina si la iglesia se reúne o no. Nos cuidamos, pero si la iglesia está en peligro espiritual, entonces debemos confiar en el Señor en lo físico para estar adelante en lo espiritual, porque el diseño de Dios para que la iglesia sea saludable es la comunión. Nunca el Señor dijo, mira, salvo que haya persecución, que haya una enfermedad, entonces dejen de reunirse. No. El Señor sabía que vendría persecución y todavía el mandato quedó claro, no dejando de... Y no significa que a veces no se tenga que cerrar como algunos de la iglesia lo hicieron, creo que también fue correcto, pero no puede quedarse eso así. Iglesias desaparecieron completamente en la pandemia, hermanos. No se imagina cuántas iglesias ya no volvieron, porque faltó el discernimiento de cuándo regresar con todo y pandemia. ¿Cuándo era el momento de, sabes que aquí ya no, tenemos que confiar en el Señor porque el diseño de Dios es no dejando de congregarse? Bueno, Jesús tiene el imperio. Mateo 28, 18, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Quién dice eso? Jesús. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Así que por encima del presidente está el Señor Jesucristo. Y Él ha dicho que su iglesia va a permanecer y debe continuar en la persecución, en la enfermedad, en las pandemias. Porque toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Juan 19, 11. Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuera dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. O sea, a la autoridad le rinde cuentas a Dios. Y la autoridad tiene autoridad porque le es dada de arriba. Dios es el que finalmente le da autoridad a las naciones. Pero la autoridad máxima es Dios. Y así que cuando una ley choca contra una ley espiritual, allí es donde sabemos nosotros que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y mira Apocalipsis 1:5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. El soberano de los reyes de la tierra es Jesucristo, el cual tiene toda potestad, el cual es la cabeza de la iglesia. Así que lo que no es una iglesia es una iglesia local, no es un club para cristianos, no es solamente un lugar donde uno se puede sentir bien para servir, recibir un beneficio y nunca dar y nunca sacrificar. La iglesia no es un grupo de personas
que comparten intereses religiosos un día o dos a la semana. O sea, no solamente para calmar mi conciencia y sentirme bien con gente que simpatiza con la iglesia nada más. La iglesia local no es un proveedor de servicios donde el cliente tiene la autoridad. Cuando uno va a una tienda y le venden muy caro, le tratan mal, uno dice, ¿sabes qué? Aquí ya no, bueno, pues te estoy pagando un servicio, no me lo estás dando, voy a otro lugar. Y eso se vale cuando se trata de la mercadotecnia, pero la iglesia no es eso. Y a veces hacemos eso con la iglesia. El cliente tiene la última palabra. No, Cristo tiene la última palabra. Su palabra es la última y la máxima autoridad. No es el cliente, no somos clientes de un servicio que pagamos. Cristo pagó y Él es la autoridad. Es curioso, pero le llamamos al culto servicio, ¿verdad? Y eso a veces nos queda arraigado como que vengo a que me sirvan o a que me arreglen mis problemas. Ahora, Dios hace eso, pero no venimos por eso. No debiéramos venir para recibir algo. Venimos porque necesitamos funcionar como lo que somos. Nuestra identidad está en Cristo y allí muchas veces vamos a encontrar lo que llamamos servicio, pero no es la prioridad, es adorar a Cristo. A eso venimos a la iglesia. Las consecuencias que tenemos de entender la iglesia local y la membresía de esta manera es que tenemos un cristianismo que se parece más a un club que a una nacionalidad. En muchos lugares hoy en día, hermanos, el cristianismo está sufriendo por falta de identidad. Se parecen las iglesias más a clubes que a naciones. ¿Y sabe qué es la iglesia? Es una nación. La iglesia, de hecho, la iglesia local es una embajada en la tierra. Es una embajada celestial. Representa el reino de Dios aquí en la tierra. Eso es una iglesia local. Fíjense, si saben, algunos sé que saben cómo funciona una embajada. Eso es el ejemplo perfecto para definir cómo funciona la iglesia que representa el reino celestial. Este lugar, hermanos, que el Señor ha levantado aquí, cuando entramos aquí nos regimos con reglas del Señor, con una visión diferente. Somos ciudadanos del reino celestial y aquí adoramos a nuestro Rey celestial y aquí no hay otra palabra que valga más que la palabra de Dios. Esto es lo que representa el cielo. Aquí se representa el cielo, donde nosotros tenemos que representar esa embajada. ¿Qué hace una embajada? Representar una nación en otra. Estamos representando la nación del reino celestial en la tierra. Cada iglesia local es una embajada, debiera ser una embajada. Entonces, cuando nosotros hablamos de quienes pertenecen a la iglesia local, no tendríamos que hablar de una membresía de clubes o de una membresía de lista, sino de una nacionalidad. Porque en los países no decimos cuántos miembros tiene México, cuántos miembros tiene Estados Unidos. ¿Cómo se dice? ¿Cuántos qué? ¿Cuántos ciudadanos? ¿Ok? ¿Cuántos cristianos genuinos? ¿Cuántos ciudadanos del reino celestial? Eso debemos entender por membresía. ¿Cuántos ciudadanos del reino celestial hay en este lugar? Eso es lo que se debe entender por membresía. ¿Miembros o ciudadanos? Ciudadanos. Cuando hablamos de membresía debemos entender que somos ciudadanos. Hemos venido usando este término, mencioné quién tiene el imperio, quién tiene el poder, quién tiene la autoridad máxima, el Señor Jesucristo. Así que cuando hablamos de ciudadanos, tenemos que pensar a quién rendimos cuenta. Quizá se entienda mejor como nuestra ciudadanía. La iglesia local es más una embajada que un club. La embajada es una institución que representa una nación dentro de otra nación. Eso es una embajada. Eso es lo que hace la iglesia. Y de esta manera la iglesia local no es el reino, sino el punto fronterizo, que es la embajada de ese reino. O sea, la iglesia local no es el reino de Dios aquí en la tierra todavía, pero es el punto fronterizo del reino de Dios y la tierra. Para eso el Señor nos llama incluso embajadores de Cristo. ¿Y por qué? Porque pertenecemos a una embajada. ¿Cuál es la embajada de la iglesia local? Ve cómo se aterriza todo en la importancia que tiene ser parte de una iglesia local. Ciudadanos celestiales, bueno, eso ya lo hemos cubierto un poco. Voy a avanzar a donde nos quedamos ahora sí. Habiendo cerrado ese punto, dijimos quiénes
Entonces, ¿quiénes son embajadores del reino celestial? ¿Quiénes son miembros de una iglesia local? ¿Quiénes son aquellos que dicen, yo represento al reino de los cielos aquí en la tierra? Hermanos, ningún país envía embajadores a otro país sin hacerles un filtro. O sea, usted no puede ir de embajador a otro país solamente porque usted quiere ir. Para que usted represente oficialmente al país de México en otro país, tiene que haber un reconocimiento de este país y tiene que ser comisionado y tiene que llevar un mensaje y tiene que representar dignamente a nuestro país allá. Y para eso lo revisa el gobierno. El gobierno no le da ese derecho a cualquier mexicano. Tiene que ser uno que se compromete, uno que va a dar la cara por todos los mexicanos allá en el otro país. La iglesia, lo que el Señor nos está diciendo es eso mismo. Nuestra ciudadanía, dice la Escritura, está en los cielos. Y somos luz del mundo, luz de esa gloria, de ese cielo. Somos sal, conservamos este mundo que se pudre cada día más por la justicia, los méritos, el sacrificio de Cristo, los representantes de Cristo. Pero ¿quiénes representan a Jesús? El mundo tiene una idea terrible de lo que es la iglesia en muchos aspectos. Hace una semana estaba instalando en mi casa, que es su casa, un clima, y estaba hablando con el que me estaba instalando los climas allí, y aproveché para testificarle, y estaba ahí compartiéndole el evangelio, y me dice, mira, yo respeto a todas las religiones, pero yo crecí, mi mamá iba a veces a la iglesia y nos llevaba de niños a tal lugar, y entonces me comentó las experiencias que tuvo de las iglesias a las que se acercó, a la iglesia que se acercó. Una iglesia, dice, donde el pastor, no hombre, hubieras visto, me decía, los carrazos que tenía y el lujo en el que vivía, y entonces venía gente de Estados Unidos cuando venían a visitar esa iglesia y les pagaban a la gente alrededor para que vinieran a la iglesia y vieran que había gente en la iglesia y seguían recibiendo dinero, y yo veía a los hijos del pastor tomando allí, emborrachándose en la esquina, y pues decía yo, ¿eso qué es? Dice, no, ¿y sabes qué? A mí me decepcionó el cristianismo. Perdóname, pero yo tengo esa experiencia de los cristianos, me dijo. Qué duro, hermanos, cuando pasa eso. Le expliqué, le digo, mira, aproveché para explicarle que es un cristiano. Digo, eso que tú viviste no es un cristiano. Pero ahí decía iglesia cristiana fulana de tal. Dije, puedes ponerle allí iglesia única de Cristo de los santos de los últimos días si quieres, pero no es la iglesia de Cristo alguien que vive así. Pero eso me hizo pensar en cómo, me dijo él, mira, por uno pierden todos, así me dijo esas palabras. Dije, el que más pierde eres tú. Pero tiene razón, hay muchos que van a darle cuentas a Dios por esa imagen que dieron de Cristo. Date la oportunidad, le dije, de venir a la iglesia, conóceme, acércate, mira. Y me dio, hermanos, un temor de decir, wow, qué imagen damos a veces. Quizá no al extremo de vivir en el lujo y la doble cara abiertamente, de salir de aquí y emborracharnos, pero en cuántas otras cosas no reflejamos a Jesús dignamente. Que la gente no quiere venir. Y hermanos, y llamamos cristianos a muchos que asisten a nuestras iglesias, pero sus vidas afuera son nada que ver con un cristiano. Le va a dar cuenta ese cristiano si lo es al Señor, y si no lo es también. Pero la iglesia tiene la responsabilidad de filtrar y decir, ok, ¿quién representa a Jesús? Porque tenemos que ser intencionales en decirle al mundo afuera con nuestra vida, yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios, y así se vive en el cristianismo. Esto es ser cristiano, y hay una identidad con la iglesia de Cristo. Mire, la iglesia es tan valiosa que Cristo pagó por ella con su sangre, representada en la iglesia local. Es la novia de Cristo. Y cuidado el que se meta con la novia de Cristo. Y no estoy hablando de una forma de amenaza mística, sino que en verdad, hermanos, cuando nosotros no tratamos dignamente la identidad que Dios nos ha dado como iglesia local, estamos directamente contra Cristo y le vamos a rendir cuentas. Así que como iglesia tenemos que tener mucho cuidado a quién llamamos cristiano. Lo que la Biblia enseña. ¿Quién representa a Jesús?
Y la Biblia es clarísima en eso. Ahí entramos para esta sesión. ¿Cómo se hace miembro una persona? Los que recibieron su palabra, estoy en Hechos 2:41, si quiere tener su Biblia abierta ahí vamos a ver algo interesante. Los que recibieron su palabra. Recibir su palabra no significa solamente los que la oyeron, no significa solamente los que la escucharon, o los que simpatizaron en un momento dado y dijeron, sí, tiene razón, es buen sermón, qué bonito predicaste. Los que recibieron su palabra significa en los que la palabra entró en su corazón, impactó su corazón, tocó su corazón, transformó el corazón, hizo la obra en el corazón. Los que recibieron su palabra, no mi palabra como pastor, la palabra del Señor. Los que recibieron su palabra, mi trabajo, hermanos, es enseñar su palabra. Porque eso es lo único que va a cambiar, a transformar, a santificar a la iglesia y a salvar al mundo. Es la palabra de Dios. Por eso es tan importante que nos apeguemos a la palabra. Y es lo que dice la palabra. Los que recibieron su palabra. Esos son los que significa que han entendido tres cosas. Yo estaba condenado, Cristo murió en mi lugar, yo quiero vivir para Él. Eso es la vida de alguien que ha recibido la palabra del Señor. En tres palabras, frases sencillas, definimos qué significa recibir la palabra. El mensaje, en este contexto, el mensaje que Pedro predicó fue, varones, hermanos, se refería a la nación, de nacionalidad. Ustedes crucificaron a Cristo. Qué dura palabra. Se quedaron fríos. Ustedes crucificaron a Cristo, el autor de la salvación, al Hijo de Dios. Y la condenación tal y tal, les dio un sermón al que el Señor había prometido, al que envió, lo crucificaron. El Espíritu Santo descendió en poder por esa palabra. Y dice que algunos decían compungidos de corazón, ¿qué haremos, hermanos? Cayeron en convicción cuando le dijeron su pecado. ¿Qué haremos? Hermanos, la palabra de Dios debe predicarse, debe de enfrentarse con el pecado y confrontarnos. Y es así que uno dice, cierto, yo he pecado, yo he fallado, yo no estoy siendo un cristiano genuino, yo estoy deshonrando al Señor, yo no soy un digno miembro de su iglesia. Cuando uno se da cuenta del pecado en el que está, en vez de enojarse, la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos trae a contrición y nos dice, cierto, la pregunta es, ¿qué haremos? Y Pedro les dice, arrepentíos, arrepentíos. Y se arrepienten. Y entonces cuando se arrepienten de esta confrontación, porque recibieron la palabra dura, porque al pecado le pega, la carne le ofende, pero al Espíritu cuando el Señor llama, lo rescata, lo saca y entonces entra en convicción y lo que resulta es que entienden que estaban condenados. El mundo necesita escuchar en la condenación que vive y al lugar donde va. ¿Y quién va a enseñar eso? La iglesia, a través de sus miembros que están comprometidos y que han recibido la palabra, la llevan a otros para que la reciban otros. Pero en la iglesia entran aquellos que son salvos, es decir, han recibido la palabra y significa que entienden esto, yo estaba condenado. Primera cosa del Evangelio, por cierto, uno debe entender que merece el infierno. Mire, a mí me cuesta tanto trabajo y le he dado vueltas y yo no veo bíblicamente que esto sea posible, que una persona sea salva sin entender la condición de su pecado, sin reconocerse pecador primero, sin saber que va a ir al infierno el día que muera si no se arrepiente de sus pecados. Es decir, si no es consciente de su pecado, no puede ser salvo. El Evangelio empieza por ahí. Y luego vienen las buenas nuevas. No se puede entender que es una buena noticia si no se sabe la condición en la que se estaba, en la condición mala en la que estaba. Y las buenas noticias es, ok, si tú estás condenado y mereces el infierno, y si Dios permite que te vayas al infierno, Él es justo porque la paga del pecado es muerte. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo, reconócete pecador, aún pecadores, Él murió por ti. Cristo murió por nosotros.
¿Reconoces eso? ¿Aceptas eso? ¿Y significa que quieres vivir para Cristo ahora? Si te arrepientes de tu pecado con un deseo de vivir para Cristo, entonces vemos que hay un fruto. Yo estaba condenado, Cristo murió en mi lugar, yo quiero vivir para Él. Ese es un miembro genuino de la iglesia de Cristo, a través de una iglesia local. Los que recibieron su palabra. Número 2. Bueno, primero, debe ser salvo. Ese es el número 1 todavía. Debe ser salvo, nueva criatura. Es decir, cuando recibe la palabra, hay un cambio en la vida. 1 Corintios 5:17, todos lo sabemos. De modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. No significa que borrón y cuenta nueva, yo ya no peco, yo ya no siento ningún deseo malo, yo ya soy transformado de la noche a la mañana en un santo de Dios. Significa que las cosas viejas ya no son mi meta, ya no es mi aspiración, esas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Hay una nueva naturaleza que me lleva a vivir para Cristo entre tropiezos y cargas, porque la carne todavía la cargo. Pero nueva criatura quiere decir que ahora hay una nueva naturaleza en mí. Eso significa que hay una nueva naturaleza y las cosas viejas del viejo hombre ya no me dominan, aunque me hagan tropezar, no me dominan. He aquí, todas son hechas nuevas. Para el cristiano genuino, ahora tiene una vida nueva, una motivación nueva. Hay que experimentarla, hay que tomarla, hay que vivirla. Y sí, van a tener tropiezos, pero la nueva naturaleza nos impulsará siempre a buscar al Señor. Por eso insisto, hermanos, un cristiano que si es cristiano no puede vivir mucho tiempo alejado del Señor. No puede, o sea, no es cristiano entonces. Porque una de dos cosas pasan con alguien que se ha alejado del Señor y pensamos que es cristiano. O va a regresar porque no puede vivir allá, o el Señor lo va a disciplinar porque es su hijo. Y la disciplina a veces implica muerte. El Señor dice, si no quieres glorificarme en la tierra, ven a vivir en mi gloria. O vives para mi gloria, o vives en mi gloria, pero eres mi hijo. Porque Dios, al que ama, disciplina. Y la disciplina, y en la Biblia está claro, hermano, la disciplina implica a veces la muerte cuando ya está uno en la última etapa de resistencia, pero si es hijo de Dios va a haber disciplina. Lo que no puede haber es un cristiano alejado por años y no hay disciplina. Entonces no es cristiano, perdónenme, pero la Escritura no enseña eso. Por sus frutos los conoceréis, y si no da fruto, no es cristiano. Es simpatizante, le gusta venir de vez en cuando, pero apenas hay compromiso, hay identidad en la iglesia, tienes que dedicarte a vivir para Cristo. No puede, porque no es. Pero el verdadero cristiano no puede vivir allá. Puede estar una temporada, pero va a sufrir adentro, se siente vacío y el Señor lo va a traer. Y no puede estar y permanecer en el mundo. Es regenerado. ¿Y qué significa ser salvo, regenerado? 1 Corintios 15, 1 y 2. Ese por favor vean porque es bien importante, hermanos. 1 Corintios 15. O sea, estamos hablando quiénes son miembros de la iglesia local. Los que recibieron su palabra, eso significa los que son salvos. ¿Y cómo sé que soy salvo? Hermano, ¿nunca ha tenido la duda? Es otra pregunta para reflexionar. ¿Nunca ha tenido dudas si es realmente salvo o no? ¿Nunca ha dudado de su salvación? Yo sí, alguna vez he dudado, pero no ha sido porque Dios ha fallado, ha sido por mi debilidad, por mi alejamiento. Y entonces uno duda. ¿Y qué hago cuando dudo? ¿Cómo sé que soy verdaderamente cristiano o no cuando tengo duda? 1 Corintios 15, 1 y 2. 1 Corintios 15, sí, 1 y 2, ¿lo tienen ahí? ¿Pueden leerlo todos juntos, por favor? Además, declaro, hermanos, que todo aquello que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, y no creéis nada. Ahí está, hermano. Y quiero, hermanos, yo quisiera que pudiéramos entender esto ahora y revisarnos. Porque es muy fácil decir, soy cristiano. Confundimos ser cristiano con simpatizante. Confundimos ser cristianos con religioso.
Confundimos ser cristianos con tener una comunidad de hermanos, nos tratan bien, nos caen bien, con aceptar que lo que Dios dice es correcto. Pero eso es muy diferente a ser verdaderamente cristianos. Aquí dice qué significa ser. Primero hay tres verbos ahí. Primero, recibir. Asimismo declaro al hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste. Muchos reciben el evangelio, pero no son salvos. Es decir, me refiero a que lo escuchan, les pasa por la mente, reconocen que eso es así, pero eso no significa todavía que ya fueron salvos. Para saber si realmente lo recibieron en el corazón y hizo el efecto, hay otras dos cosas que Pablo dice. Pero recibirlo es el primer paso. Recibirlo, es decir, nadie puede ser salvo sin el evangelio, nadie. Todos los que son salvos finalmente tendrán que haber escuchado el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Que Cristo murió por mis pecados, que murió conforme a las escrituras. Estaba Él anunciado que iba a venir a tomar el lugar de todos los pecadores, que resucitó al tercer día conforme a las escrituras, que Cristo pagó por causa del pecado que yo cometí. Si yo dedico mi vida a Cristo, si yo confío en ese sacrificio y le rindo mi vida a Cristo y renuncio a mi vida y vivo para Él, eso es el evangelio. Bueno, si lo recibí, en verdad lo que va a ocurrir también es, la segunda cosa es perseverar. Dice, en el cual también perseveráis. Perseverar en el evangelio que decimos recibir es una evidencia de que somos salvos. Muchos pueden decir, yo fui salvo tal fecha, yo me acuerdo ese día, sentí bien bonito, pero de ahí en adelante vivieron como antes. No fue salvo entonces. Si recibiste el evangelio, si perseveras en él, perseverar en el evangelio es todos los días tener esa sed del Señor. Y sí, otra vez tropezamos, pero no te puedes quedar allá. Tu deseo, porque vive el Espíritu Santo en ti, es traerte. No estás a gusto hasta que te encuentres con el Señor otra vez y otra vez y otra vez, porque ahora eres una nueva criatura. Perseverar en el evangelio. Por eso insisto que no existen los cristianos alejados prolongadamente. No han sido salvos. Hay que seguir orando para salvación por ellos. En muchas iglesias se está orando por cristianos alejados, y entonces no se ora por salvación, se ora porque vuelvan, pero nunca van a volver, no son salvos, necesitan el evangelio. Y lo que tenemos que hacer es orar por salvación y volverles a testificar. Y a veces nos frustramos porque no dan fruto. Pues no van a dar fruto, no son salvos. No los tratemos como salvos, tratémoslos como alguien que necesita el evangelio. Amor, compasión, oración, pero necesitan el evangelio. No son cristianos. Si están supuestamente alejados, no están perseverando. Y número 3, dijimos primero recibir, perseverar. Y el 3, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado. Si retenéis, es una condicionante. ¿Quieres saber si eres salvo? Pregúntate, ¿has escuchado el evangelio? ¿Lo has recibido? ¿Lo has creído? Sí, ok. ¿Estás perseverando en él? Híjole, a veces me cuesta, pero sí estoy perseverando. Aquí estoy luchando, ok. ¿Estás reteniendo la palabra? Significa tú escuchas la palabra y la tratas de vivir y estás constantemente buscando practicarla. Porque si no la estás buscando practicar, si no te nace practicarla, entonces ¿de dónde decimos que eres cristiano? El Espíritu Santo, la verdad, está dispuesto, aunque la carne sea débil, cuando estamos en Cristo. Entonces, estas 3 cosas se notan. ¿Dónde? Hermano, ¿cómo yo voy a evaluar la vida de un cristiano que no está en la iglesia? No sé, pero sí de los que están. Los veo todos los días y sé cómo andan y los visito y sé dónde andan y debemos involucrarnos, porque la iglesia necesita saber quiénes sí y quiénes no, por medio del fruto. Y la Biblia dice aquí así. Entonces la membresía es aquellos que han recibido la palabra de Dios. Número 2, que fueron bautizados. Que fueron bautizados. El primer mandato después de ser salvo es: bautícese cada uno en la autoridad de Cristo, por el sacrificio de Cristo, por los méritos de Cristo. En ese nombre bautícese cada uno. Ok, el bautismo entonces no solamente, no es un acto de místico que los pecados se borran y se van ahí en el río. No, uno se bautiza por identidad. Uno se está identificando con la muerte, sepultura y resurrección de la vida nueva.
Uno está haciendo un acto público delante de sus hermanos y les está diciendo, yo quiero que me traten como a Cristo. Me identifico con Él. Quiero que todos sepan que ahora estoy muerto en Cristo. Y he resucitado a vida nueva como Cristo resucitó. O sea, ¿sabe qué está diciendo uno cuando se bautiza? Y a veces ni pensamos en eso. Cuando uno se bautiza está diciendo, hermanos, quiero decirles públicamente que yo quiero morir al pecado. Que me ayuden a vigilar mi vida, porque quiero vivir en vida nueva. Porque eso me identifica con Cristo. Yo quiero que mis hermanos me ayuden a vivir como Cristo, me quiero identificar con todos como cristiano. Eso es lo que significa el bautismo público, un testimonio ante la comunidad a la cual ahora el Señor me ha traído, que han hecho esto que ahora estoy haciendo, identificarme con Cristo, reconociendo que yo he muerto mis pecados y que quiero vivir en vida nueva. Es decir, eso ya lo hizo Cristo en mí, ahora es un compromiso con ustedes. Eso es el bautismo, compromiso. Es semejante a un anillo de matrimonio. El bautismo no salva. El anillo de matrimonio no me hace estar casado. Solamente representa que estoy casado. Pero es un compromiso. ¿Sí? Si yo me quito el anillo, ¿dejé de estar casado? No dejé de estar casado, pero si lo traigo, anuncio a todos que estoy casado. Ahora, ¿qué importancia tiene el bautismo? La misma que un anillo de compromiso en el sentido de la relación que tengo con mi esposa. El bautismo no salva, pero anuncia a otros que soy salvo. Y lo traigo, y lo cargo, y lo acepto, porque yo no tengo ningún problema en decirle a todos que estoy casado. Quiero que sepan que estoy casado. Y que si alguien me ve de repente saliendo con otra mujer y que, oye, que no es casado aquel hombre, mira, trae ahí anillo, que no eres casado. Bueno, el bautismo es un símbolo de identidad y de compromiso. Para que los demás digan, oye, que no te bautizaste. Yo sé que te bautizaste porque supone que eres cristiano. Yo sé que no es para ser cristiano, pero ese es el nivel de compromiso que tiene. Entonces, para poder ser parte de la iglesia local, así se añadían a la iglesia local por el bautismo. Eran bautizados y decían, yo acepto. A nadie, miren, a mí no me obligaron a casarme. Y no me obligaron a ponerme este anillo. ¿Por qué no querría traer el anillo si sí quise casarme? ¿Por qué algunos cristianos no se quieren bautizar si sí son salvos? Porque a veces, y hay quienes hacen esto, en el mundo hay quienes se casan, pero no traen el anillo y no lo traen a propósito. No lo traen a propósito. Porque están casados en su casa, pero afuera no están casados. Así hay cristianos. Soy cristiano en la iglesia, pero afuera no soy cristiano. O fui cristiano el día que me convertí, pero en mi vida regular no soy cristiano. No, hermanos, eso hace la membresía. Cuando uno entra a la iglesia local, uno está diciendo, yo quiero que todos sean mi familia. Y yo quiero ser familia con todos. Y la familia se involucra. Pero no nos gusta identificarnos como familia, porque se rebasan nuestras líneas de privacidad y no queremos que se meta con mi vida, ni yo me quiero meter con la vida de otro. Pues que cada quien viva su vida, de cada quien que le dé cuentas a Dios. Entonces, ¿para qué hizo Dios la iglesia? ¿Para qué hizo un cuerpo local? No, es para tratarnos como familia, pero saber quiénes entran a la familia. ¿A poco usted adopta o hace parte de su familia o le da la confianza como familia a cualquier persona en la calle? No. Se fija que todos tenemos a alguien o a alguienes que les damos tanta confianza como de la familia, hablando de la sangre o hablando de nuestra comunidad. Hay personas que los tratamos como familia, pero para que eso sucediera, no fue cualquiera. Lo conocemos muy bien, él conoce las reglas de nuestra casa, hay tanta confianza, le llegamos a tratar con familia porque hay una familiaridad. Así ocurre en la iglesia. Y para eso, ¿quiénes? Los que recibieron su palabra. ¿Quiénes? Los que fueron bautizados. Eso es identidad, obediencia y compromiso. Eso significa el bautismo. ¿Ok? En tercer lugar, ¿quiénes? Perseveraban. Hechos 2.42, lo que leímos al principio, Hechos 2.41, dice que los que recibieron su palabra se añadieron aquel día. Y luego dice Hechos 2.42,
Ayúdenme a leer Hechos 2:42, si están ahí. Y perseveraban en la doctrina. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Sí más? En la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ok. Perseveraban. ¿Qué significa perseverar, hermanos? A ver, denme ideas. ¿Qué significa perseverar? Es persistir, estar insistiendo, continuar. Perseverar es dar la idea de mantenerte en una dirección contra oposición. Persevera. Una cosa es estar, no implica oposición, y otra cosa es perseverar. ¿Sí? Yo me voy a mantener, voy a ejercer una fuerza si es necesario, voy a ser intencional, yo tengo que ser consciente de que debo de estar en una dirección. ¿En qué? En la doctrina. Perseveraban. Es como que tienes que aguantar, tienes que sujetarte, tienes que perseverar. Usamos esa palabra cuando queremos que alguien siga, que aguante más, ¿verdad? Tienes que perseverar, es una palabra más allá de solamente hacer algo o estar, implica un cierto sacrificio. Persevera en la doctrina. Los cristianos, hermanos, perseveran en la doctrina. Perseveran en la doctrina, es decir, tenemos que estar constantemente aprendiendo y practicando la doctrina. Perseveran en la comunión. La comunión es, ¿sabes? A mí no se ha puesto a pensar, hermanos, por qué están juntas estas palabras que a veces el cristiano les da tan poca importancia. La comunión es tan importante como la palabra, como la doctrina. Están en el mismo nivel de importancia. Hay iglesias donde la gente no convive, no les gusta pasar tiempo unos con otros. Yo voy a escuchar la palabra, dicen, qué bueno, pero no es a eso a lo que se va a la iglesia solamente. A la iglesia, porque si es solo para escuchar la palabra, pues en casa, en línea, la grabación y ya. No, la iglesia local no existe solo para escuchar la palabra. Eso es importante, pero al igual de importante es la comunión. Perseveraban en la doctrina. ¿Sabe qué resulta de perseverar en la doctrina? Naturalmente con deseos de comunión. Cuando se entiende la palabra, uno quiere convivir con aquellos que escuchan la palabra. O sea, pero si somos cristianos. Y en las oraciones. El cristiano genuino necesita orar, como iglesia e individual. Pero estamos hablando en la comunidad de la iglesia local. Perseveraban, y implica que, por un lado, hay una resistencia de la carne. Mire, la carne no quiere perseverar en la doctrina. A la carne le gustan mucho las historias, las anécdotas, los chistes. Hay muchas iglesias, hermanos, que de verdad se la pasan en el púlpito diciendo cualquier cantidad de información, de entretenimiento, de anécdotas, de historia, pero no están exponiendo la palabra. Y a la carne le gusta eso. La carne se divierte, le gusta eso. Pero cuando se escucha la palabra, se está exponiendo, a la carne no le gusta. Pero eso es a la larga lo que te hace sólido en la fe. La comunión es otra cosa que la gente resiste. La gente pinta su raya, más en el siglo en el que vivimos. Pinta su raya y yo no quiero problemas con tal hermano, con tal hermano, con tal hermano. No. Es bien difícil el hermano, es bien difícil el hermano. No. Con este sí, estos son como más o menos como yo, pero estos no. Sí los saludo de lejos y todo, y me caen bien, pero hasta ahí. No, hermanos, dice la Escritura, perseveraban en la comunión. Somos de diferente carácter. Pero hermano, hagan el esfuerzo. En Cristo nos une algo, el Espíritu Santo. Y con quien nunca ha hablado, un buen ejercicio sería, voy a practicar lo que escuché en la palabra. Empiece a visitar a quien no visita. A lo mejor empiece a visitar. Eso es labor del pastor. ¿Dónde dice que eso es labor del pastor solamente? Si es labor del pastor, pero para preparar a los hermanos para que hagan esto. Vaya a la casa de un hermano, háblele por teléfono, pregúntele cómo está, qué necesita, cómo le va. En la congregación empiece, termina el culto, saluden a todos, platiquen con todos, acérquese con todos. Sí, hay algunos más difíciles que otros. Habemos unos más difíciles que otros porque pensamos que el difícil es el otro, el difícil soy yo. Pero pienso que es el otro.
No, hermano, en Cristo yo puedo llegar y saludar y decirle y preguntar. Y mire, eso de que no es que yo soy muy tímido, está bien, con toda la timidez uno puede relacionarse a su medida, pero otra cosa es aislarse completamente. No, el cristiano genuino, hermanos, persevera en la doctrina, en la comunión y en las oraciones. Esto es un cristiano en plena comunión. Eso es un cristiano en plena comunión. Los que reciben su palabra, los que fueron bautizados y perseveran en la doctrina, la comunión y las oraciones. Estos son los que conforman la membresía de la iglesia primitiva. No va a haber cristianos en la iglesia primitiva como muchos cristianos en la iglesia moderna, que nunca los vemos, que están alejados, pero que ellos decían son cristianos. No, en la iglesia primitiva no había esto. Usted lea Hechos 2, capítulo, y va a decir que tenían todas las cosas en común, que se reunían todos los días en el templo y por las casas. Es decir, ellos buscaban la comunión, ellos buscaban, no pueden estar mucho lejos del cuerpo de Cristo. Ahora, quisiera que pensaran, hermanos, cómo se ve finalmente su membresía, o sea, la suya, la personal. Cuando hablamos de membresía, ¿verdad? ¿Cómo se siente? Más que, no estoy hablando de cuántos están en la lista y cuántos no. ¿Cómo se está practicando? La membresía no es una teoría, la membresía es una práctica. Y poco a poco vamos a ir viendo cómo se practica. Yo estoy seguro que muchos sí la practican, pero es posible que otros no, y pensaban que sí. Y bíblicamente, ¿cómo siente su membresía? O hágase un autoanálisis. ¿Cómo siente su membresía? ¿Le falta? ¿Cuánto le falta? Pues estamos aquí aprendiendo de la palabra de Dios precisamente para tener una idea clara de cómo está nuestra membresía y poder ajustarnos a esa membresía bíblica. Ahí vamos a terminar por ahora. Quiero decirles lo que vamos a estar viendo las siguientes semanas. La membresía de la iglesia, ahí está el nombre, en la mañana ya no me dio el cambio, es solo gracias a la iglesia que tenemos en Monterrey, pero en la mañana les comenté que lo que aplica a la iglesia de Corinto, aplica a la iglesia de Filadelfia, a la iglesia solo gracia, a la iglesia solo fe. A cada iglesia local bíblica aplica lo que en la iglesia de Corinto vimos, y eso es lo que vamos a ver ahora en las siguientes semanas. La membresía de la iglesia bautista Filadelfia, a la luz de la palabra. Yo les animo, hermanos, en el amor del Señor, que estemos abiertos a lo que el Señor nos diga, que ore, que revise su vida, que escuche lo que Dios tiene que decirnos. Y ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lecciones y una conclusión. La base es todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Dominical a dominical, hasta terminar 8 sesiones, vamos a estar llevando este estudio. Estaré viniendo por esa razón en esta serie más veces que lo que había originalmente acordado. Una vez al mes vendría, pero estaremos viniendo en la próxima semana no, y luego 2 semanas seguidas sí, luego una no, y luego 2 seguidas sí. Y en ese intervalo, hermanos, esté orando, por favor, también. Yo quisiera acercarme un poquito más con cada uno de ustedes y conocerles un poco más. No les extrañe que les hable por teléfono. ¿Quién está hablando? ¿Quién es? ¿Y ahora qué querrá? No se asusten, y es nada, estamos practicando esto. Yo quiero conocerles a ustedes, quiero que ustedes me conozcan. Estaré acercándome mucho con el pastor Daniel para también tener contexto, para trabajar juntos en ese sentido de cómo acercarnos y ser de bendición al rebaño que Dios nos ha puesto ahora. Pero no es otra cosa sino practicar juntos la membresía. Y lo que hemos visto ahora, el día de hoy, trabajarlo ya en esta semana. Así que yo termino con esto. ¿Con qué se queda de este estudio el día de hoy? ¿Qué frase, qué verdad se lleva? Quisiera participación de 2 o 3. Es una dominical extendida, así que se vale la participación. 2 o 3 voluntarios que digan: yo me quedo con esta verdad, o yo me quedé con esta frase, yo me quedé con este principio. ¿Qué se lleva hoy? En sus propias palabras, sencillo. ¿Cómo lo entendió? Una verdad. ¿Qué se lleva hoy? Bueno, dígame. Es que sí, es verdad, realmente a veces no lo vemos así,
creemos que es nada más de asistir a la iglesia, escuchar la palabra y que el Señor a mí me hable y yo me voy con la bendición de la palabra. Y realmente no convivimos como iglesia, como hermanos que somos, como dice, es que el hermano es muy duro, es que el hermano siempre trema la cara, es que el hermano me corta muy feo y nos alejamos, ¿verdad? Y no tenemos realmente esa comunión que el Señor quiere que tengamos, que estemos unidos, porque se nos olvida que todo lo que hacemos aquí pues, es para la obra de Él, no es para nosotros. Sí, así somos, dijo ese de mi rancho, así somos. Miren, si ustedes me ven y nunca me habían escuchado ni nada, y a lo mejor escuchándome, muchos me han dicho que yo tengo la cara como que de enojón. Y bueno, pues yo me miro al espejo y digo, ay sí, tengo la cara de enojón. El Señor ha trabajado mucho conmigo y créanme, disfruto mucho del ministerio. No se vaya con la impresión de que soy bien enojón. Sí era enojón, pero ya no soy tan enojón. El Señor ha trabajado conmigo y así tenemos la impresión de otros, ¿no? Yo veo a cada uno de ustedes y puedo darme una idea. No, este se ve bien serio, no, este se ve bien chistoso, este se ve... Y con esa impresión hacemos la categoría de con quién me voy a relacionar y con quién no. No, conozca a los hermanos. Detrás de esa cara con arrugas de enojón y barba, hay un hermano en Cristo regenerado. Hay un hermano que el Señor salvó y que hay una comunión. Conózcala. Les animo que demos ese paso. Porque es verdad lo que dice el hermano Benito. Yo creo que en todos lugares así nos sentimos a veces. Gracias, hermano. ¿Con qué más, hermano? ¿Con qué se va? Dígame, comparta. ¿Qué le queda de este estudio? Hermana Alicia. Pues que tenemos que tener el compromiso, ¿verdad? Ya como salvos y habernos bautizado y todo y formar parte de una iglesia, tener el compromiso de ser obedientes a la palabra, obedientes a Dios, en lo que Él nos manda. Y si Él nos manda que tenemos que perseverar en la comunión con todos los demás, pues debemos hacerlo. Intente, hermanos, vivir lo que vimos ahora, para que sepa si tiene o no el Espíritu Santo. Alguien que no es cristiano no puede vivir esto. Alguien que es cristiano va a batallar porque tiene la carne, pero sí puede. No quiere decir que, yo batallo, entonces no soy cristiano. No, todos los cristianos batallamos. Pero el que no es cristiano no puede. Porque lo que no es nacido del Espíritu no puede sujetarse a Dios, ni tampoco quiere. Así dice la Escritura. Tenemos que examinarnos. Exacto. Examinarnos y ver la situación en que estamos. Así es. Y intentar vivir esto, hermano. Vivir la palabra. Y si siente que no y le preocupa, gloria a Dios, Dios está obrando. Si siente que no es cristiano y le preocupa eso, gloria a Dios, Dios está obrando. Qué bueno reconocerlo. Así, reconozcamos lo que tenemos. Uno más para irnos, hermano Fernando. Sí, muchas veces queremos la identidad, pero no el compromiso. Queremos ser miembros, pero no, yo no asisto, no soy comprometido con ninguna de las cosas. Entonces, creo que ahí se pierde el verdadero sentido espiritual. En la carne siempre queremos el privilegio, pero no el compromiso. En la carne, ¿verdad? Pero en la palabra de Dios van juntos. En lo que es la membresía va juntos. Identidad, si quiero llamarme cristiano, quiero ser parte de la congregación, pero el compromiso es lo que respalda ese deseo. Entonces, miren, va a ser una lucha de la carne. Si no hubiera lucha, pues quizás no andamos haciendo las cosas bien. Si no te has encontrado con el diablo, ten cuidado, a lo mejor van caminando en la misma dirección. O sea, a veces pensamos que todo está bien porque no hay problema. No, a lo mejor las cosas están muy mal porque no veas ningún reto. Cuando queremos hacer las cosas bien, es cuando el enemigo se enoja. Pero miren, en el mundo recibiréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Así que, hermanos, así es. Amén. Muy bien, hermanos. Si no hay otro comentario con qué me quedo, vamos a dejarlo ahí por ahora. Gracias, hermano, por su paciencia, su tiempo para escuchar. Y vamos a terminar.